climáticos y por tanto es una red de refugios climáticos. En relación a nuestros pueblos originarios, es fundamental lo que ocurre en cada uno de los televisores de los habitantes de nuestro país. Pero lo que quiero decir es que la firme diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género. Bandas de criminales contra bandas de propietarios. Para pasar de la etapa a las fake news al voto informado. Usurpaciones pacíficas. No puede generar una situación de win-win. Esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche. Igual le da un poco de vergüenza a las ministras que están ahí. Persecución de la libertad de expresión, relativización de delitos contra la propiedad, sometimiento de los medios de comunicación, complicidad con la delincuencia y un largo etcétera son parte de las cosas que han caracterizado al gobierno de la izquierda radical. El gobierno de los guaripolas de los derechos sociales. Esos que hicieron de la educación gratuita y de calidad su principal eslogan para luego terminar por destruirla. Esos que prometieron un derecho a la vivienda digna y adecuada para terminar robándose la plata que debería ir en directo beneficio de personas que hoy no tienen ese bien básico. El gobierno del feminismo corporativo, el feminismo del 1%. Ese que se hace desde las grandes poltronas estatales, que se pontifica desde las tribunas de los grandes medios de comunicación tradicionales y que exige como principales conquistas el acceso asegurado a altos cargos en la esfera pública, cuoteos en los directorios de empresas privadas, cupos garantizados en las mejores universidades, espacios seguros en la academia, etc. Todo eso siendo el primer año de este gobierno, según los números del Centro de Datos y Análisis del Delito, entidad gubernamental, el año con más abusos y delitos sexuales contra las mujeres de la última década. Más lesiones menos graves, graves y gravísimas contra mujeres. El con más violaciones contra mujeres. El segundo con más homicidios y el segundo con más violencia intrafamiliar contra las mujeres. Este es el gobierno de la plurinación, de la multiculturalidad, del buen y virtuoso salvaje. El gobierno que prometió emancipar a los indígenas de la supuesta opresión histórica y estructural a la que la cultura occidental los ha sometido, pero que en realidad no ha hecho más que estigmatizarlos, asociarlos a una agenda real y radical de activismo, poder y dinero, comandada por académicos e intelectuales de panfleto. Este es el gobierno de Gabriel Boric, el que decidió dejar de perseguir a terroristas y golpistas al retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado interpuestas por el gobierno anterior. El gobierno que no solo retiró dichas querellas, sino que premió a esos mismos delincuentes con indultos y pensiones. El gobierno que promueve la construcción de memoriales en honor a actos sediciosos y rebeldes como el 18 de octubre. Y más recientemente, es un gobierno al que aparentemente no solo se le cuelan escuadrones armados del tirano Nicolás Maduro, sino que permite que dichos escuadrones realicen operaciones en nuestro territorio. Esa es la izquierda radical que nos gobierna, la izquierda de la dignidad y la probidad y del caso Fundaciones, de la nueva política y las buenas prácticas y del caso Salaquet. Izquierda radical que dirige un país estancado o derechamente en retroceso según las últimas cifras del PIB entregadas por el Banco Central para el año 2023. Es, según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, un país ya poco o nada productivo. Experimentamos una baja entre menos 1,8% y menos 2,4% en esta materia, de hecho. Un país con una actividad económica deprimida, en cero, en números rojos, negativos, y cuya deuda pública alcanzaba a finales de 2022 un 38% del PIB, equivalente a casi 3 presupuestos anuales de la nación. En algunos de estos casos, las cifras responden ya a tendencias anteriormente generadas, pero de cuya responsabilidad este elenco no se salva, porque asusaron un movimiento sedicioso y rebelde que arrasaba con los centros de las principales ciudades y cortaba los canales de transporte y comunicación con la periferia. Forzaron y chantajearon con 2 procesos constituyentes. Promovieron hibernaciones y cortocircuitos en pandemia. Legislan sobre decrecimiento, transición socioecológica justa, hablan de meterle inestabilidad al país, del fin de las ISAPRES y la AFP, etc. Nada de eso es costo cero, nada de eso ha sido gratis para la salud de nuestra nación, pero para la izquierda radical, que hoy nos gobierna, por ahora sí. El 2025 nuestro país tendrá elecciones presidenciales, y hoy nada garantiza que esa izquierda radical vaya a salir del poder. Incluso saliendo, nada garantiza que su agenda quede atrás. Pero parece que en buena parte de la derecha, creo que no en toda, en buena parte de la derecha esto no está tan claro. Porque siendo la situación de Chile como la describimos, y el gobierno conduciéndose como lo está haciendo,
Para muchos es normal pensar que el próximo gobierno caerá en manos de un grupo político con sello distinto, un grupo de la oposición, en lo que se le denomina como la derecha, en definitiva. De hecho, ya son muchos los candidatos que se van acumulando en ese sector. Esta semana tuvimos noticias de uno nuevo, pero ya veremos eso a continuación. Más allá de quienes asumen que en el 2025 el gobierno cambia de sello, ¿existe realmente en la oposición un proyecto político al cual recurrir como alternativa a la izquierda radical? Un proyecto político por el cual los chilenos se decanten porque atrae y no meramente porque no es la izquierda que gobierna. En cierta parte de ese grupo, en la derecha tradicional más bien, hay poder político formal. Tiene el apoyo también de la élite económica. Cuentas con las plataformas mediáticas típicas y cierta implantación territorial relativa. Pero ¿existe un proyecto político detrás de ese esquema de poder? Como decíamos, candidatos, caras, sabemos, las hay. Evelyn Matei jugueteó con el plebiscito y amagó a rechazar hasta que descubrió que si no se embarcaba en la nueva ruta constituyente, los partidos que sostenían su candidatura le quitarían el respaldo como ya lo han hecho anteriormente. José Antonio Kast, que se candidateó solo unos días después de sufrir una dura derrota el 17 de diciembre y luego una gran voltereta de su partido en el proceso constituyente. Recientemente, medios tradicionales como Mercurio y otras radios afines auparon una posible candidatura presidencial de Axel Kaiser. Kaiser, en todo caso, cortó alas al terminar apoyando al que sería el más reciente candidato en la derecha, a su hermano Johannes Kaiser. Yo voy a ser precandidato presidencial. Chile Vamos ofreció hacer primarias. Sí. Y yo estoy plenamente dispuesto a ir a discutir en la plataforma que ellos ofrecen para las primarias. Quiero que nos pase lo mismo que nos pasó en 2 gobiernos de derecha anteriores, donde nosotros llegamos con un discurso y hacemos una política completamente distinta. Yo no estoy dispuesto para volver a respaldar una cuestión así. Me cansé de tener un gobiernos supuestamente de derecha que terminan haciendo políticas de izquierda. El anuncio de Johannes, la modalidad de competición que plantea, pero sobre todo las motivaciones para lanzarse, forman parte de lo que otra buena parte de la derecha quiere evitar y que podría arrastrar a todo el sector a la derrota en 2025 o a la irrelevancia en el gobierno en caso de triunfar. Justamente por eso es relevante, es bueno que Kaiser lo destaque. Y eso que en la mayoría de la derecha se ha hecho esquivo es justamente la cuestión de si existe o no un proyecto político común entre todos quienes aspiran a alcanzar la presidencia por el lado de la derecha. He ahí la gran cuestión en el proyecto político, en si hay o no líneas rojas, o en definitiva todo va a quedar entregado a la transacción con tal de alcanzar el poder, y suponiendo además que eso fuera garantía de alcanzar el poder. La gracia que tuvo Kaiser respecto de los otros candidatos de la derecha ya en carrera es relevar este punto fundamental, sobre todo en sus intervenciones posteriores de prensa y su directo en su canal de YouTube. Sin embargo, el anuncio tiene algo de curioso, o que no termina de cerrar bien, porque pese a que Kaiser releva la importancia del proyecto político, de tener líneas rojas, etc., él mismo sitúa su participación electoral en el espacio político de la primaria de Chile Vamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué voy? Que al mismo tiempo en que enfatiza en la importancia del proyecto político, en las ideas que hay detrás de una candidatura, más allá de la misma candidatura, al mismo tiempo en que hace eso, se incluye en la misma competencia de quienes no han mostrado tener un proyecto político, o si lo han hecho, difiere fundamentalmente con el de Kaiser. Él ha aclarado que es la primaria de la oposición, pero la verdad es que Republicanos ya dijo que no participará, lo que reduce a esa primaria de oposición a Chile Vamos y 2 partidos recién formados y con escasa representación, demócratas y amarillos. ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque esto explica justamente la viabilidad de la unidad como estrategia electoral y, en definitiva, de si esa estrategia permite o no alcanzar el triunfo en la presidencial. Porque ¿qué es una elección primaria? ¿Qué implicancias tiene? ¿Es la primaria una mera medición de fuerza? ¿Es únicamente un mecanismo para definir quién debe ser, entre muchos, el que postule un cargo? ¿Es solo eso? Una primaria no es solo eso. Es un mecanismo de decisión. Sí, claro que lo es. Pero es un mecanismo de decisión que entraña en sí mismo un compromiso. El compromiso de todos de apoyar al competidor vencedor de esa primaria. Y ese compromiso se hace efectivo en el sostenimiento de un proyecto político común por parte de todos quienes se someten a ese mecanismo de decisión. Y esto no es algo de élites o cúpulas políticas, de decisiones de la alta dirigencia, porque de hecho la que primero resiente la carencia de proyecto político es la base social de los actores políticos, el votante.
Y eso el caso Sichel lo ilustra perfectamente. Veamos. Sebastián Sichel compitió con los candidatos de los partidos de Chile Vamos, Lavín, Briones y Desbordes. Sichel no pertenecía a ninguno de esos partidos, tampoco a la coalición, y de hecho respondía claramente a una tradición socialdemócrata. ¿Había proyecto común entre los 4 candidatos? Discutible. Y quien primero acusa esa falta de proyecto político común es la base social electoral de esa primaria, porque habiendo ganado Sichel, se decanta por José Antonio Kast en primera vuelta. Plegada la base social a José Antonio Kast, una buena parte de los dirigentes, miembros de los partidos de esa primaria, se suman también al republicano. ¿Y qué pasa con Sichel? Y el compromiso de primarias. ¿Por qué pasó eso? Porque no había proyecto político común entre los candidatos de la primaria, cuya base social electoral haya aceptado. Vamos al caso de Johannes. Aquí la cuestión es aún más nítida, más fácil de entender. ¿Qué pasa si Johannes pierde la primaria? Él tendrá que apoyar a Evelyn Matei. ¿Y qué pasa si Kaiser gana la primaria? Matei, Macaya, Chaguán, Chalpel, Gloria Hood y Guillermo Ramírez tendrán que apoyar a Johannes. Uno y otro caso son como raros, extraños, ¿o no? Hasta cierto punto inentendibles. De hecho, muy probablemente, si Kaiser ganara esa primaria, la base social de Chile Vamos, y por supuesto su dirigencia, apoyarían a Kast en primera vuelta. Y si Evelyn ganara, la base social electoral de Kaiser se decantaría por Kast. ¿Y por qué pasaría esto? Por la inexistencia actual, y ojo, digo actual, inexistencia actual de un proyecto político común entre las fuerzas que se someten a la primaria. Quiero decir, en todo caso, que de las últimas intervenciones de prensa de Johannes Kaiser, uno podría concluir que él sí tiene en mente esto, y que por supuesto la participación en una primaria de Chile Vamos está condicionada a un compromiso en cuestiones de proyecto político que tanto él como su base social electoral aceptarían. De lo contrario sería algo inentendible. De todas maneras, si muchos de ustedes quieren profundizar en eso luego de este video, los invito a ver la entrevista que Teresa Marinovich realizó recientemente a Johannes Kaiser en nuestro canal y que dejaremos abajo en la descripción de este video. Ahora, más allá de Johannes, quiero volver al punto que les recalcaba hace un rato, el de la importancia del proyecto político, porque ya son muchas las voces en la oposición tradicional las que están machacando con la unidad, sin detenerse realmente en esta cuestión, encaminadas nuevamente a repetir la misma historia que los hizo fracasar. Y es una unidad que parece estar sostenida en el vacío. Eso es lo que quiero tratar ahora, que se relaciona, por supuesto, con lo que ya hemos estado exponiendo y que explica, en definitiva, por qué se podría perder en 2025 o retroceder en nuestra agenda política, aunque se sea gobierno. Marcela Cubillos lo hizo recientemente en entrevista para El Mercurio. Dijo, citando sus palabras, «Es momento de sumar muchos liderazgos y sobre todo de construir una plataforma unitaria opositora lo más amplia posible para ganar las próximas 3 elecciones. Es fundamental llegar con un candidato único de las oposiciones a primera vuelta». Agregó también que el objetivo común que tenemos es reemplazar a la coalición que está en el poder y que tanto daño le está haciendo a Chile. Ese objetivo es tan importante que todas las diferencias hay que dejarlas de lado en pos de lo urgente. No es primera vez que ella insiste con esta tesis en forma majadera, pero hay que ser justo, no es la única. Lo dicho es algo que están repitiendo insistentemente los dirigentes de la derecha tradicional. Macaya ha dicho que hay un bloque opositor que tiene que evitar que este gobierno le siga haciendo mal a Chile en los próximos 2 años. Eso va desde demócratas hasta el Partido Republicano. El recién trágicamente fallecido Sebastián Piñera, unos meses atrás sostenía que Chile Vamos debe aspirar a buscar alianzas desde la derecha republicana hacia el centro, amarillos, demócratas y hacia la sociedad civil, los independientes. Se requiere una gran coalición de centro-derecha, igual que una gran coalición de centro-izquierda en el año 89, decía el expresidente. En fin, voces así hay por montones, de intelectuales, columnistas, cargos públicos, etc. Y entre todas esas voces destaca siempre lo mismo: unidad, unidad, unidad y sacar a la izquierda. Cubillos menciona marginalmente la necesidad de un programa unitario, pero sin siquiera mencionar en qué, y en todo caso, como les decía, marginalmente, porque la prioridad actualmente parece ser otra, que es netamente electoral. Esos son entonces los ejes, las preocupaciones, una unión electoral para ganar la elección, pero de proyecto político no hay mucho. Ordenemos entonces esto. Primero, ¿la izquierda radical está sosteniendo un horrible gobierno? Sí, indudable. ¿Hay que sacar a la izquierda radical del gobierno? Por supuesto que sí. Pero, y pese a ello, ¿están las elecciones del 2025 ganadas? No, obviamente no.
¿Es la unidad de los partidos garantía de éxito? Tampoco, aunque muchos en la derecha así lo crean. Veamos esto con ejemplos sencillos para que se entienda claramente. Porque las uniones, al igual que los acuerdos, no son buenos o malos en sí mismos. Steve Jobs y Steve Wozniak se asociaron para crear lo que hoy conocemos como Apple. Lewis Hamilton se unió a Mercedes y junto con Toto Wolff obtuvo 6 campeonatos de pilotos y 7 de constructores en la Fórmula 1. Por otro lado, Kraft y Heinz se fusionaron y luego de 3 años sus acciones habían caído un 51% desde ese momento hasta entonces. En política, en 2019, Chile Vamos se unió a la izquierda para echar abajo nuestra actual constitución, 2 veces. Misma izquierda a la que luego acusó de golpista. En mayo de 2020, Chile Vamos y republicanos compitieron unidos en la elección de convencionales y obtuvieron uno de los peores resultados electorales de la derecha en la historia. De vuelta, en mayo de 2023, ambos compitieron separadamente y obtuvieron uno de los mejores, si no el mejor, resultado de la derecha en la historia. En 2023, Republicanos se unió a Chile Vamos para cambiar la actual constitución, misma coalición a la que antes acusó de cobardía y traición por ceder la constitución con anterioridad. En fin, como les decía, la unidad no es buena o mala en sí misma, y por eso mismo no debería ser arrojada como arma electoral sin algo verdaderamente sustancial que la sostenga. Apelar a gobiernos de concentración constitucional, o sea, a gobiernos y alianzas amplias, con todas las renuncias que ello involucra, requiere de causas realmente justificadas. Y no quiero con esto decir que sacar a la izquierda y las agendas de la izquierda del poder no sea algo relevante. Por supuesto que lo es. El asunto es que siempre lo es y siempre lo será. Por eso mismo difícilmente puede ser siempre una justificación suficiente para recurrir así sin más a la unidad. Además, la apelación discursiva antiizquierdista o anticomunista como antídoto o diseño electoral nunca ha sido realmente determinante. No lo fue en el plebiscito del 88, tampoco en el de 2020, ni en el de 2023, ni en Boric Kast, etc. Entonces, insisto, si el camino que la derecha elige tomar para estas elecciones es el llamado de unidad, dicha unidad debe tener un verdadero propósito, uno sustancial, y ese no es otro que la unidad de proyecto político, que es justamente lo que buena parte de la derecha está ignorando, lo que la lleva una y otra vez a autoboicotearse. Y aquí está el gran problema, el irresoluto. Lo de la derecha es un autoboicot, una muerte en el corto plazo asegurada, porque está buscando concentrarse en una plataforma unitaria en uno de los momentos de mayor fractura y sin hacerse cargo de la causa de dicha fractura. Y creo que esto es indesmentible. El momento de la derecha es de fractura. Solo repasemos los hechos brevemente, de 2018 hasta hoy. Primero, Piñera, su gobierno y parlamentarios se escinden de la base social que lo llevó al poder entregando la Constitución. De Chile Vamos surge Republicanos en reacción a esa coalición y al gobierno de Piñera. Los parlamentarios de Chile Vamos se separan de Piñera con los retiros de la AFP. Ya más tarde, una parte de la base social de la derecha conservadora libertaria se separa de Republicanos durante el transcurso del segundo proceso constituyente de cara al plebiscito final. Y luego, pasado el plebiscito, parte de la centro-derecha, autodenominada liberal, que es más una socialdemocracia, se separa de Republicanos y de una facción de Chile Vamos luego de la derrota electoral del 17 de diciembre. La fractura es clara. Y eso que estamos dejando fuera del análisis a los actores progresistas y socialdemócratas que quieren incluir en esta gran ensalada como amarillos y demócratas. La fractura es indiciaria de lo que venimos insistiendo en esta columna. De la fractura surge lo evidente. No hay proyecto político común en la derecha. Y de las declaraciones de los dirigentes que analizábamos recién, la confirmación de eso que es evidente. No quiero decir con esto que no habrá proyecto común, o sea que es un destino irremediable. No podemos predecir el futuro y por tanto no podemos afirmar con absoluta certeza que no lo habrá. Pero sea como sea, sí podemos decir que hoy por hoy ese proyecto no existe. Tampoco quiero decir que esa unidad de proyecto político involucra necesariamente la fusión partidista. Y obviamente tampoco soy partidario de que la unidad sea el único camino posible. La otra vía, y es el que cuesta más tomar porque la clase política chilena sigue operando con lógicas noventeras y 2000, es la de buscar el ensanchamiento del espacio electoral de la derecha, sobre todo en contextos de voto obligatorio. Es decir, renunciar a pensar que las masas de votantes están predefinidas y son inamovibles como dogmas matemáticos. Empezar a pensar que la derecha no tiene por qué estar limitada a los 3.700.000 votos, al 40% o a los 70 diputados. Bueno, pero esas últimas cosas son solo unas aclaraciones.
Lo importante acá es determinar qué podría ser lo que explica esta falta de proyecto político común. ¿Qué es lo que estaría llevando a muchos dirigentes y buena parte de la base social de la derecha a caer en la simplificación de la unidad por la unidad? Vuelvo a lo que enunciábamos al comienzo. Parte importante de la derecha está operando con un supuesto. No sabe exactamente en quién específicamente recaerá el próximo gobierno, pero da por seguro que estando ella unida, la izquierda lo perderá. No importa demasiado cómo, en base a qué, sosteniendo cuáles cosas, con X, Y o Z ideas. El mismo Kast lo sostuvo en una entrevista para el Mercurio en diciembre pasado. Dijo: la izquierda va a perder la próxima presidencial, va a cargar con el desastre del gobierno actual. La derecha ve en el adversario la única razón de su victoria en 2025. No parece haber nada en sí misma que la haga atractiva para el electorado más allá de no ser ni identificarse con quienes hoy no gobiernan. Nunca es mal momento para recordar que en España Pedro Sánchez logró conseguir una mayoría suficiente para ser investido nuevamente como presidente del gobierno, a pesar de que en su mandato anterior pactó con terroristas, indultó a golpistas y benefició o liberó a violadores, pederastas y abusadores sexuales. Estados Unidos, la mayor potencia mundial, es gobernada por un presidente con evidente demencia senil o un padecimiento similar. Gobernante que a pesar de eso tiene posibilidades fuertes de reelegirse. En fin, lo que quiero sostener y repetir es que las carencias del otro no son motivo suficiente para erigirse en una opción atractiva para el electorado. La construcción de un proyecto político programático es absolutamente fundamental. Y hoy por hoy eso no existe en la derecha. Y eso no puede reemplazarse. Insisto, no puede reemplazarse por los desastres del adversario, pero tampoco, y ojo aquí, por un mero personaje, una cara o un rostro. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos en la derecha, sobre todo los analistas, intentan reconducir las carencias programáticas hacia cuestiones de liderazgo, o sea, suplantar la discusión y consolidación de una propuesta de ideas por una figura, como si la figura fuera contenedora en sí misma de un proyecto político. De hecho, es justamente esto lo que están tratando de hacer a propósito de la terrible muerte de Piñera, y de forma equivocada a mi juicio. Piñera reunía muchísimo poder económico, influencia, lealtades, etc. Pero esas cosas no se heredan políticamente. Intentar hacer de la muerte de un líder como Piñera una cuestión de sucesión política no resiste demasiado análisis y en ningún caso cubre la carencia del proyecto político. Lo único que puede heredarse es un proyecto político, y eso es justamente de lo que carece la derecha, al menos uno identificable por el público. No lo tiene ni cada partido en particular, y mucho menos existe para esta gran coalición electoral que se pretende armar. Y si esto del plan, del programa, de la agenda unitaria no se da, asistimos meramente a una lucha de poder, pero de poder por el poder, de relevo, de cambio de funcionariado. Salen las camarillas de la izquierda, entran las de la derecha, etcétera, y así. Y esto es relevante. Y sé que desde FNM insistimos mucho en esto, somos majaderos. Pero es relevante porque la inexistencia de un proyecto político acarrea consigo problemas brutales que no solo se extienden a una elección. Y de hecho incluso cuando supera el desafío electoral, la falta de proyecto político lo trasciende, persigue un gobierno. Lo trasciende porque primero la falta de base ideológica de proyecto político y de una agenda programática que responda a dicho proyecto conforme al cual se dirige un gobierno implica la deriva de ese mismo gobierno. Implica el quedar a merced de las peores agendas, de los designios de quienes, a pesar de perder una elección, se las arreglan para imponerse ante el desorden del gobierno sin proyecto. Eso ya nos pasó. Lo conocemos. El gobierno reciente de Chile Vamos, en conjunto con sus propios parlamentarios, bailó al ritmo del móvil, concediéndoles parte importante de su agenda cultural. Se sometió a la bandera de lucha más grande de la izquierda radical del siglo, el proceso constituyente. Cedió a los demagogos de los retiros en el Congreso, encabezados por los nietos número 1 de Pamela Giles, Jimena Rincón y Matías Walker, hoy idealizados y idolatrados desde parte de la élite y por el mismo Chile Vamos. Todo esto ya pasó. La posesión de un proyecto político propio permite sostenerse en momentos del apriete ideológico de la izquierda radical. Tener ese proyecto político propio habría permitido que, al subjetivismo de las agendas de igualdad sustantiva, como las de género, feministas, indigenistas, se oponga la igualdad ante la ley, o que ante el intento golpista de la izquierda radical se aplicara la plenamente vigente Constitución y las leyes que de ella se derivan, y no su renuncia y entrega. Eso entre otras cosas, pero no se tenía ese proyecto político y no se tiene todavía. La falta de base ideológica y de proyecto político genera también constantemente orfandad e incapacidad de regeneración.
Y esto se relaciona con descansar en cuestiones como los fracasos del adversario o en una figura particular determinada, como por ejemplo la de Piñera en Chile Vamos o la de Kast en Republicano. Porque ¿qué pasa cuando ellos ya no están? Cuando esas figuras dejan de serlo. ¿Se debe esperar a otra figura? ¿Que nazca otro gran empresario con muchos recursos y capacidad de trabajo? ¿Que surja otro diputado que haya recorrido Chile entero 2 o 3 veces? Tener un proyecto político evita esto, o al menos disminuye su importancia. Evita tener que depender del fracaso del adversario o de figuras circunstanciales. Permite que todo eso sea fácilmente reemplazable o al menos de menor relevancia. Y es justamente esa la debilidad de la derecha. En fin, ante la carencia que he intentado exponer en esta columna, quiero decirles que desde FNM estamos trabajando en algo en esta línea, en diagnósticos y propuestas que puedan ser recogidos por espacios políticos, candidatos y movimientos en las áreas más sensibles. Pero no somos un partido, no recibimos recursos del Estado, no tenemos funciones ejecutivas ni legislativas y nuestro equipo es escueto. Por eso el apoyo de ustedes es fundamental. Así que si crees que lo que hacemos es necesario, comparte nuestro contenido, dale like, hazte socio y presiona a tu representante. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.